Es verdad que, mirad, que he tenido que escuchar cosas a lo largo de estos años porque me han llamado loca muchísimas veces, pero bueno, bendita locura y benditos locos y locas los que lo vivieron conmigo. Te llamaron loca cuando decidiste implementar este enfoque en la carrera de una oposición, algo completamente individualista. Cómo hablamos, el cómo nos hablamos a nosotros mismos define totalmente nuestras decisiones y nuestras decisiones definen nuestra vida. Me permitieron que me equivocara 1.000.000 de veces. Somos seres sociales y como seres sociales necesitamos formar parte del grupo y para formar parte de ese grupo vamos a hacer lo que haga falta. ¿Cuáles dirías que son aquellos aspectos claves que puedan hacer que un equipo se transforme y que de verdad funcione como un equipo de alto rendimiento? Casi todas las personas tenemos una lista infinita de todos nuestros defectos y todas nuestras debilidades y en cambio nos cuesta muchísimo ver nuestros talentos. Podríamos afirmar casi con certeza que donde hay un equipo va a haber un conflicto. Lo que necesitamos es pertenecer. Necesitamos pertenecer más que respirar y todos los seres humanos vamos a buscar la forma de pertenecer. No sabéis lo que hubiera dado yo porque alguien me hubiera contado cuando mis hijos eran pequeños lo que nosotras os vamos a contar aquí. Y es que juntos somos más fuertes, que el equipo es la llave del éxito y que sin duda yo solo igual puedo llegar más rápido, pero juntos vamos a llegar más lejos. Laura Adela, maestra, empresaria y experta en acompañamiento emocional, oratoria y gestión de equipos. Bienvenida a Más allá del equipo. Muchas gracias, chicos. Qué placer y qué orgullo estar hoy aquí con vosotros. Laura, siempre empezamos en este podcast, tenemos varias preguntas que vamos a repetir en todos los episodios y queremos con esta dinámica que se llama Tu historia en un minuto. ¿Cómo nos contaría Laura Adela su historia para aquellas personas que no la conocen en un minuto? ¿Empiezo ya? Venga. Pues venga, yo fui una peque con la sensación muchísimas veces de que no era lo suficientemente buena en muchísimas cosas. Me costó en algún momento de mi etapa escolar bueno, pues sentirme bien y creo que todo lo que viví como alumna sin duda marcó lo que luego fue mi profesión y mi pasión, que fue la docencia. Yo aprobé mi oposición a maestra muy jovencita y desde el primer momento tuve que compaginar o decidí compaginar lo que era la función pública a tiempo completo, preparando opositores y opositoras por las tardes. Todo eso también lo compaginé formando a profes, formando parte de proyectos de innovación durante muchísimos años y no sé cómo durante 20 años de mi vida compaginé todo eso con ser madre, pareja, hermana, hija, amiga y un montón de cosas más. Hace unos años llegó un momento en el que tenía que tomar una decisión porque el precio que estaba pagando por ese tipo de vida era ya muy alto y tenía que tomar decisiones, con lo cual decidí pedir una excedencia, dejar la función pública, pasar de ser autónoma y dar clases en mi casa a ser empresaria y formar lo que hoy es Equipo Laura, por supuesto con la ayuda de mi equipo. En estos últimos años no he dejado de formarme, de aprender, de soñar y sobre todo de vivir y de demostrarme a mí misma y al mundo que hay que soñar grande porque los sueños se cumplen. Vamos a empezar entonces, si te parece, con las preguntas del podcast y, como no, tenemos que empezar con Equipo Laura. Este es un podcast de Equipo Laura y qué mejor que tú para contarnos qué es Equipo Laura hoy en día. ¿Qué es hoy en día? Hoy en día Equipo Laura es un equipo, es una familia y es una tribu. Creo que es una organización que vaya mucho más allá de Laura, creo que es lo que la hace especial y única. Creo que yo podría irme mañana y el equipo seguiría. Ese es uno de mis propósitos de vida, uno de mis sueños cumplidos, algo que me hace tremendamente feliz. Y sobre todo creo que Equipo Laura ha sido y es algo que une a las personas. Hemos conseguido crear el abono para que la gente aquí sienta que pertenece, que es vista y que forma parte de algo especial. Algo que me llama muchísimo la atención es cuando hay un montón de gente que me llama y me cuenta que igual están en una boda y de repente, casi por casualidad, conocen a alguien que coincidió, que estuvieron en el equipo y de repente esas personas ya sienten que forman parte de algo único, ya sienten esa conexión desde el principio. Es algo que a mí me parece que es mágico y no sé, creo que Equipo Laura es eso, es una comunidad que
que cada vez está creciendo, que creo que está llenando de esperanza al mundo, porque creo que la mayoría de las personas que formamos partes de ella, lo que queremos es eso, es contagiar una mirada diferente, y creo que ya hace mucho tiempo que Equipo Laura dejó de ser una academia para pasar a ser un espacio de crecimiento y de desarrollo personal y profesional. Para llegar a esta comunidad, a este sentimiento de pertenencia tan grande que hay dentro del equipo, Equipo Laura tiene unos orígenes. ¿Dónde surge? ¿Cómo surge Equipo Laura? ¿Cómo lo compararías con lo que es hoy? ¿Cómo lo compararía con lo que es hoy? Es que claro, antes de ser Equipo Laura fue Casa de Laura, y antes de ser Casa de Laura pues era un piso alquilado hiper mega cutre en la carretera de Castilla, y antes era una academia que se llamaba Diéresis en la calle Real. Os estoy hablando de hace más de 25 años. Fue un camino muy largo, pero que siempre tuvo en común un hilo rojo, ¿no?, de esos que nos unen a las personas. Y es que yo empecé a ser preparadora casi por casualidad. De hecho, pues yo aprobé mi oposición, y en esa academia donde yo había sido alumna, de un día para otro me dijeron: ¿por qué no eres tú la preparadora? Y empezó así, casi sin yo querer, y desde luego con un miedo terrible a estar a la altura, porque en aquel momento a mí me parecía que era un reto muy, muy complicado. La academia cerró, y ahí fue un poco como fue surgiendo todo, porque las personas que estaban en aquel momento conmigo me pidieron pues que no las dejara tiradas en el medio del proceso, y ya no pude parar. Es decir, yo en un principio empecé pensando que sería algo temporal, algo que compaginaría con mi trabajo, porque mi trabajo era ser maestra en la escuela pública, pero Laura Cade se hizo más grande, y llegó un momento en el que fue precisamente la preparación de opositores la que llenó toda mi vida y la que realmente me permitió crecer a nivel personal y profesional de forma exponencial. Laura, como decías, en estos últimos años, Equipo Laura cambió mucho, dejó de ser solamente una academia. Para esas personas que nos escuchan, pero que no conocen realmente qué es lo que se hace en Equipo Laura, ¿podrías explicarnos esos 3 pilares que dirigen hoy la organización y qué se hace en ellos? Claro, porque, a ver, yo soy maestra y me cuesta mucho no definirme como maestra, aunque es verdad que ahora igual soy más cosas, no lo sé, pero yo soy maestra. Llevo más de 25 años formando a profes y a peques, eso lo hice durante 20. Uno de los pilares de nuestra organización es la preparación de opositores y opositoras y de docentes. Yo he dado miles de formaciones en coles, en claustros, tenemos formaciones abiertas donde hay profes que pueden venir a formarse con nosotros, y eso es algo por lo que la mayoría de la gente nos conoce, y bueno, yo para todo el mundo soy la profe Laura. Pero es verdad que ese camino de aprendizaje y de crecimiento para llevar al aula una mirada distinta también tuvo impacto en otras partes de mi vida. La segunda, sin duda, fue en mi papel de madre. Es decir, cuando yo, por ejemplo, descubrí la disciplina positiva como una mirada a la infancia, al aula, a la escuela y al mundo con la que yo conectaba totalmente, tuve muy claro que eso no lo quería solo para mis alumnos, lo quería para mis hijos, lo quería para mi hogar. Y ahí empezó otra forma de formarnos, otra forma de aprender y otra forma de intentar ver cómo podíamos contagiar eso. Y ahí nació la Escuela de Familias. En la Escuela de Familias tiene muchísimo peso Isa, que es también profe del equipo, una de las personas que más me han ayudado en los momentos complicados de mi vida, porque mi faceta como madre ha sido algo con lo que he sufrido mucho, porque compaginar toda esta vida loca pues con ser mamá no ha sido fácil en muchos momentos. Y Isa y yo nos dábamos cuenta que con todas las conversaciones que teníamos juntas, con los libros que leíamos, con las formaciones que hacíamos, y cuando empezamos a dar alguna sesión, veíamos que eso tenía impacto en nuestra casa, en nuestros hogares, con nuestros hijos e hijas, y dijimos, esto no lo podemos dejar aquí. Tenemos que intentar ayudar a más familias que seguro están en el mismo punto en el que estamos nosotros o en el que estábamos hace unos años. Y por eso nació casi por casualidad también la Escuela de Familias, como un hobby, porque no es algo que sin duda sea rentable para nosotras, ni muchísimo menos, es algo que hacemos porque nos apasiona y porque creemos de verdad que podemos ayudar a papás y a mamás que están igual pasando por momentos de crianza complicados o que simplemente quieren apostar por una educación distinta para sus hijos e hijas y apostar por la salud mental de sus hijos e hijas, no solamente en el presente, sino también en el futuro.
En todo este camino apareció por el medio la posibilidad de abrir un centro a 1000 kilómetros, en Guardamar del Segura, Alicante, a 1000 kilómetros de aquí. Y el llegar a Guardamar, conocer a personas maravillosas que llegan de allí, pues como Consuelo, Carol, Tony, Salo, hacer allí escuela de familias y también conocer a distintos empresarios y empresarias, surge la posibilidad y Tony y Salo nos proponen el montar de alguna forma, construir Equipo Laura Organizaciones, que no es más que llevar toda nuestra experiencia, toda nuestra mirada y todas nuestras herramientas al acompañamiento y a la formación de líderes. Este es un resumen de cómo hemos llegado hasta aquí, a un centro donde tenemos estos 3 pilares claramente definidos. Por un lado, formamos y acompañamos a docentes, formamos y acompañamos a familias y formamos y acompañamos a líderes, a pequeños autónomos y a medianas y a grandes empresas. Y aquí me gustaría poner el foco en una palabra. No solamente es formar, es acompañar. Creo que eso es lo que nos define y lo que nos diferencia y lo que no queremos dejar de hacer nunca en ninguno de los ámbitos en los que tenemos influencia. Todo este largo camino del que nos hablas empezó hace 25 años. Me acuerdo hace un año cuando hablábamos de que estos 25 eran especiales, había que hacer algo. ¿Qué se hizo al final? Madre mía. Es más, yo tenía dudas de si hacer algo o no. Me acuerdo de estar contigo, con Ángel, hablando, oye, pues podíamos hacer una cena, podíamos hacer, no sé, valorábamos hacer algo para juntar al equipo, que sea un momento de reencuentro, pero al final en lo que terminó fue en Redeiras 2024. Creo que mi voz aún es testigo o de alguna forma demuestra lo que acabamos de vivir el sábado pasado. Hoy, si no me equivoco, es miércoles. Estamos aún en plena resaca emocional y esos 25 años culminaron en un evento que para mí ha sido único, inolvidable, que me consta que ha tenido impacto en muchísima gente, que las decenas, yo creo que cientos de mensajes que hemos recibido de agradecimiento y de inspiración han sido abrumadores y desde luego ha sido uno de los días más importantes y más felices de mi vida. Y desde luego creo que ha sido ese broche de oro precioso a 25 años de dedicación y creo que no podría haber forma más bonita de celebrar esta trayectoria que dando, porque ha sido un evento completamente solidario, construido total y absolutamente desde la contribución, la solidaridad y la generosidad de muchísima gente y donde todos los fondos que hemos sido capaces de recaudar, que aún estamos haciendo las cuentas ahora pero pronto las publicaremos, van íntegramente destinadas a la Asociación Nuestra Señora de Chamorro, que trabaja con personas con discapacidad intelectual. Así que, ¿qué queréis que os diga? O sea, para mí Redeiras ha sido un sueño hecho realidad. Yo hace un año jamás hubiera pensado que algo así podría ser posible y sí que lo ha sido. ¿Cuál ha sido para las personas que nos escuchen y que no acaban de entender qué pudo ser Redeiras o de qué iba este evento, el objetivo fundamental de este? Mirad, el objetivo lo teníamos claro desde el principio y era, como os decía, hacíamos 25 años y queríamos de alguna forma pues juntar a la tribu, celebrarlo de alguna forma, pero yo desde el principio decía, es una pena que la esencia del equipo se quede en el equipo, porque de verdad, yo os lo digo desde la humildad absoluta, a mí me parece que el mundo necesita una mirada diferente. Necesita más compasión, más respeto, más horizontalidad, más pertenencia, más contribución, más igualdad, más inclusión. Entonces, la idea era hacer algo que nos permitiera llegar a más gente que no fuera solamente nuestra comunidad. Teníamos claro además que si queríamos aportar un granito de arena a esa transformación social que tiene que empezar por el cambio en tu entorno inmediato, teníamos que tocar los 3 pilares, que son los que justamente nosotros abordamos, escuelas, familias y organizaciones. Queríamos que fuera un evento en el que pudiera estar todo el mundo, es decir, que pudiera ir una mamá con sus hijos, con su pareja, con su hermana, con su cuñada y con su madre. Queríamos que fuera un evento accesible a todo el mundo, económicamente, por ejemplo, que no fuera costoso y que fuera diferente, que fuera inspirador y que todo lo que hubiera detrás de ese evento fuera solidario. Entonces, Redeiras fue eso, fue soñar
y simplemente dejar que las cosas fueran ocurriendo, trabajando mucho, es verdad, para que pudiéramos construir un día en el que familias, docentes y empresas pudieran aprender, emocionarse, inspirarse, trabajar juntos y ver que al final da igual en qué ámbitos nos desarrollemos, todos y todas, tenemos las mismas necesidades, los mismos retos, los mismos desafíos y la respuesta al final casi siempre es la misma, independientemente del punto del que partas. Entonces Redeiras fue eso, fue emoción, fue aprendizaje, fue una oportunidad increíble de tener aquí a ponentes de primerísimo nivel nacional e internacional y eso creo que fue lo que fue ese día, algo mágico. Una de esas palabras fundamentales durante el día fue el aprendizaje. ¿Qué crees que se llevó el público, qué aprendió el público que hoy pueden utilizar en su día a día y seguir siendo un poquito mejores? Yo creo, y esta es mi opinión personal, que el principal aprendizaje que yo por lo menos llevé, y espero que mucha gente también, es que cambiar el mundo depende de pequeñas cosas. Y el primer paso es mirarnos hacia adentro. Si yo crezco a nivel personal y cambio algo, por muy pequeño que sea en mi vida, eso va a tener un impacto en todo mi entorno. Y eso, teniendo en cuenta las casi 600 personas que estábamos en el Pazo de la Cultura de Narón el otro día, va a ser un impacto brutal en toda la sociedad, porque al final todo esto se multiplica. El aprendizaje yo creo que tiene que ser que los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros, que tenemos que hacernos cargo de la responsabilidad que supone tener la libertad de elección. Yo puedo elegir qué tipo de persona quiero ser hoy, yo puedo elegir qué quiero aportar al mundo hoy y creo que también nos llevamos una lección de esperanza, porque éramos muchísimas las personas que compartíamos las mismas emociones y que de verdad creemos que el mundo merece algo distinto, y creo que también lo que aprendimos es que somos muchas las personas que realmente creemos y trabajamos para que esto cambie y que el mundo no es tan gris como muchísimas veces nos parece. Yo creo que fue un día de inspiración, de ilusión, de emoción, de esperanza, yo diría. Increíble, Laura. Pasando un poquito ya a tu formación, te has formado muchísimo en ámbitos como es la programación neurolingüística, la disciplina positiva que nos contabas. ¿Podríamos explicarnos cuáles son los objetivos de estas áreas y cómo han impactado en tu vida, en tu carrera profesional y personal? Mira, yo os contaba antes que ya no recuerdo bien, creo que fue en el 2017 o 18, fue cuando yo cogí la excedencia, con lo cual pude ya dedicarme plenamente a lo que era Equipo Laura. Y uno de los objetivos que yo tenía en ese momento era tener tiempo para mí, porque los 20 años anteriores había sido como ir por la vida como pollo sin cabeza, literalmente. Es decir, había un montón de cosas que yo tenía ganas de estudiar, de leer, de hacer y que no podía. Entonces, desde ese momento en el que realmente dispuse de más tiempo, empecé a estudiar. Lo primero que hice fue por formarme en programación neurolingüística. Hice el practitioner de programación neurolingüística y luego hice el máster. Eso me llevó 2 años. Eso fue para mí un primer gran paso increíble porque me ayudó a entenderme a mí misma, a ver que muchísimas cosas que yo igual hacía por intuición, que efectivamente funcionaban por un motivo, pero sobre todo fue ese primer paso de crecimiento personal que yo sentía que tenía que dar. Empezar a curar heridas. Eso también me permitía, yo veía que a medida que yo avanzaba y yo aprendía, era capaz de acompañar y de ayudar mejor a otros, porque algo que he hecho siempre es que todo lo que yo estudiaba y aprendía, automáticamente lo aplicaba en el equipo. Tengo también que agradecer a todas las personas que siempre han confiado ciegamente en mí, porque si no fuera por ellas, pues obviamente yo no habría tenido la oportunidad de poder crecer y aprender tanto, porque me permitieron que me equivocara 1.000.000 de veces. Después de hacer programación neurolingüística tenía que decidir, venga, ¿qué siguiente paso hago? Rubén, tú bien sabes que a mí siempre me ha apasionado el tema de la psicología. Yo, por ejemplo, hice en su momento de psicopedagogía todas las asignaturas que me gustaban y dejé la carrera cuando realmente lo que me quedaba ya no me motivaba, porque yo tengo ya casi 49 años y ya hace unos cuantos que decidí que solamente quería hacer aquellas cosas que realmente me aportaran y tuvieran una aplicación inmediata en mi vida, con lo cual lo de terminar psicología
psicología o psicopedagogía no me motivaba y dije, venga, pues voy a hacer coaching. Y lo que hice fue, me certifiqué con el Instituto Ben Pensante, primero como coach personal y luego como coach de equipos. Fueron otros 2 años que junto con todo lo que yo había visto de programación neurolingüística ya me dio muchísimas más herramientas, sobre todo para lo que era la gestión de equipos. Pensad que en equipo Laura otra cosa no, pero en equipo trabajamos mucho. Entonces yo veía que todo lo que iba aprendiendo lo podía aplicar y hacía que el equipo funcionara mejor y que nuestros alumnos y alumnas aprendieran más y crecieran más. Todo esto lo fui combinando con las certificaciones de disciplina positiva. Empecé primero con la certificación de aula, luego hice la de familia, luego hice la de primera infancia y luego hice la de organizaciones. Si os dais cuenta, son como muchas piezas de un puzzle que cuando las encajas es como que todo cobra sentido. Pero aún así yo necesitaba más. Yo necesitaba sentirme muy segura cuando yo, por ejemplo, estaba en una escuela de familias y tenía delante a un papá o a una mamá que con toda la razón del mundo me cuestionaba algún tipo de dinámica, algún tipo pues, de consejo o de instrucción o de pauta que yo les daba. Yo necesitaba saber el origen de todo, es como que yo necesito entenderlo todo y dije, vale, ¿qué puedo seguir haciendo, qué puedo seguir estudiando para que todo esto tenga sentido? Y hace 2 años decidí intentar entrar en el máster de counseling adleriano que tiene la Universidad de Blanquerna, al que me animaron a intentar entrar tanto Gigi Núñez como Nuria Rodríguez, que son 2 de las entrenadoras de disciplina positiva que han marcado mi vida sin duda. Ellas iban a hacer el máster y desde el primer momento me dijeron, vente Laura, hazlo con nosotras. Yo os voy a confesar que me sentía muy pequeñita para hacer un máster así, porque primero creía que no me iban a coger. Para pasar aquel máster pues tienes que pasar una entrevista, tienes que presentar un currículum y es verdad que yo veía que estaban haciendo ese máster las grandes de DP de España, todas. Entonces, bueno, yo no me sentía pues lo suficientemente válida igual, ¿no?, para entrar ahí. Pero bueno, ahí el aliento de Gigi y de Nuria fue fundamental, así que dije, venga, pues lo voy a intentar. Hice la solicitud, me hicieron la entrevista, presenté mi currículum y me aceptaron en el máster. Estoy ahora en el 2.º año y creo que os puedo decir con total seguridad que es una de esas formaciones que cambian tu vida. Para mí, esta ha sido una oportunidad brutal de aprendizaje profundo, de entender de verdad las bases de la psicología adleriana, que es todo un poco lo que sustenta la disciplina positiva, pero que simplemente me ayuda a entender pues, la conducta humana, a ser más amable conmigo misma, con los demás, y eso es lo que intento trasladar a mi equipo todos los días. Entonces, bueno, ese ha sido un poco mi recorrido y todo esto además tengo que combinarlo con todo lo que, por ejemplo, he aprendido contigo, Rubén, todo lo que en el equipo somos muy curiosos, llevamos años intentando aprender e investigar sobre un montón de cosas. Igual no tengo una certificación oficial sobre psicología cognitiva, sobre metodologías activas o sobre aprendizaje cooperativo, pero lo que he estudiado, las formaciones que he recibido y todo el tiempo que he dedicado a todo lo que hacemos en el equipo, la verdad que es ingente. Y todo ese conjunto de cosas es lo que ahora intentamos trasladar a nuestro alumnado. Hablando de esta DP, hablando de PNL, es probable que mucha de la audiencia que nos está escuchando no sepan en profundidad lo que es. Si tuvieras que darnos una breve explicación de en qué consiste, ¿qué nos dirías? De la programación neurolingüística y de la disciplina positiva, ¿no? La programación neurolingüística, yo siempre digo que es una mirada que nos ayuda a entender cómo estamos programados los seres humanos. A mí me ayudó en su momento a ponerle claridad a muchas cosas que yo veía de forma confusa. Cuando hablamos de programación, hablamos de esos patrones que todos los seres humanos tenemos de alguna forma internalizados de forma inconsciente, que dirigen nuestra vida sin que nosotros seamos conscientes. Y sobre todo, pone mucho el foco en que si yo identifico esos patrones que pueden ser limitantes, puedo cambiarlos por otros. Es como si de alguna forma tuviéramos un software instalado que yo puedo desinstalar e instalar otro que me guste más, que sea más eficiente o que de alguna
forma pueda eliminar algún virus. Porque algo que yo aprendí con la programación neurolingüística es que tenemos patrones neuronales completamente inconscientes que definen nuestra vida y que realmente, por ejemplo, el cómo hablamos, el cómo nos hablamos a nosotros mismos define totalmente nuestras decisiones y nuestras decisiones definen nuestra vida. Algo que a mí me ayudó muchísimo a entender cómo puedo mejorar mi vida es que del pensamiento voy a la emoción y de la emoción voy a la acción y de la acción voy al resultado. El pensamiento, ¿qué es? Lenguaje. El lenguaje, ¿a dónde me lleva? A una emoción, y esa emoción va a tener un impacto directo sin que yo sea consciente en la mayoría de las ocasiones en las decisiones que yo tomo, y eso obviamente va a definir mi vida. Esto que es tan sencillo, cuando realmente lo entiendes, te ayuda muchísimo a ser más feliz. O, por ejemplo, hay aspectos como las creencias, que es algo que a mí también me ayudó muchísimo a entender, ¿no? El iceberg de lo que es el ser humano. Nosotros como seres humanos lo que manifestamos, lo que la gente ve de ti es tu conducta, y tu conducta, si la comparamos con un iceberg, sería la parte del hielo que está encima del agua, que es muy poco hielo comparado con todo lo que hay abajo. Yo puedo ver en ti pues igual a una persona irascible, incluso una persona enfadada, una persona pues que en un determinado momento me da una mala contestación o que procrastina, mil cosas, ¿no? ¿Qué ocurre? Entender que debajo de esa conducta hay una masa de hielo gigante donde vamos a tener las capacidades y habilidades de las personas, donde vamos a tener las creencias, donde vamos a tener los valores, donde vamos a tener nuestra propia identidad y en lo más profundo de todo, el transpersonal, es decir, todo eso que yo como ser humano quiero dejar al mundo después de mí. Entender todo eso para mí fue súper clarificador. Y eso se conecta muchísimo con la disciplina positiva, porque nosotros en la disciplina positiva, que como os decía, se basa y se nutre de todo lo que es la teoría individual de Alfred Adler, ahí lo que hacemos es también entender cuáles son las conductas de los seres humanos, y todo parte un poco de lo mismo, y es que realmente los seres humanos lo que necesitamos es pertenecer. Necesitamos pertenecer más que respirar, y todos los seres humanos vamos a buscar la forma de pertenecer. ¿Qué ocurre? Que a veces lo hacemos de forma inconsciente y errónea, porque nuestra forma de estar en el mundo la definimos cuando somos muy pequeños, entre los 2 y 5 años es cuando ya generalmente tenemos nuestra lógica privada instaurada, cuando ya hemos definido quién soy yo, cómo son los otros, cómo es el mundo y qué tengo que hacer yo para pertenecer. Claro, tú eso lo entrenas durante toda tu vida, de forma inconsciente, insisto. Entonces, claro, puede haber creencias que tú tengas arraigadas desde muy pequeñas que te estén haciendo muchísimo daño y que tú tienes que poder identificarlas para cambiarlas por otras. Para mí la disciplina positiva es simplemente esa loca idea de que, por ejemplo, los niños son seres humanos, porque que son personas. ¿Os imagináis que habláramos a nuestros amigos o a nuestra pareja como muchas veces le hablamos a un niño? Estaríamos muy solos en el mundo. La DP a mí me ayuda a entender. La programación neurolingüística me ayudó a entender, pero las dos, sobre todo, me ayudan a poder ayudar, que esa para mí es una de las misiones de vida que tengo y lo que me hace más feliz. La disciplina positiva podemos aplicarla a cualquier ámbito. De hecho, hay certificaciones de disciplina positiva, como veis, para todo. Primera infancia, de 0 a 3, para aula, para todo lo que es la etapa educativa, para poder acompañar a familias, a empresas y para parejas. ¿Por qué? Porque nos ayuda, ¿vale?, en nuestras facetas como seres humanos, porque al final todos necesitamos lo mismo, que es pertenecer, sentirnos vistos, sentir que contribuimos, que formamos parte. Somos seres sociales y como seres sociales necesitamos formar parte del grupo, y para formar parte de ese grupo vamos a hacer lo que haga falta. Entender eso para mí fue absolutamente clarificador. A mayores de la disciplina positiva y la programación neurolingüística, otro aspecto del que antes nos hablabas, que es capital en Equipo Laura, es el equipo. Te has formado muchísimo sobre cómo transformar equipos y cómo acompañarlos. Después de todo este tiempo de experiencia y de aprendizaje, ¿cuáles dirías que son aquellos aspectos claves para las personas que nos escuchen que puedan hacer que un equipo se transforme y que de verdad funcione como un equipo de alto rendimiento?
Yo creo que ahí es fundamental el papel que tenga el líder. El liderazgo yo creo que define total y absolutamente el funcionamiento de la organización. Un equipo es como un organismo vivo que obviamente va a pasar por distintas etapas y la persona o las personas responsables de generar el contexto para que ese equipo crezca van a ser claves. Yo creo que en la vida, no lo creo yo, esto viene también mucho, ¿no?, del ADP, porque lo tengo ya como muy arraigado en mi ADN. En el mundo es todo muy vertical, si os dais cuenta, ¿no? Es decir, pues tenemos al jefe o la jefa y a los empleados o empleadas. Tenemos al papá y mamá, etcétera, o a los hijos. Tenemos el primer mundo y el segundo mundo, el norte y el sur. Tenemos, todo está polarizado y es como que muchas veces los seres humanos nos miramos de arriba abajo, de abajo arriba. Algo que nos decía Alfred Adler y que yo comparto absolutamente es que la horizontalidad, el sentir que yo no soy más que tú y tú no eres más que yo, es algo que nos va a ayudar a conectar en lo más importante que tenemos, que es nuestra humanidad. Esto es muy importante que lo llevemos a la gestión de equipos. Esto no quiere decir que en una empresa no tenga que haber alguien que tome decisiones. Por supuesto que lo tiene que haber. Lo que pasa es que la forma en la que tú te comunicas, la forma en la que tú te relacionas, la forma en la que tu equipo se siente visto, se siente tenido en cuenta, la forma en la que tú pones límites, la forma en la que tú te comunicas, esa es la clave de que ese equipo se convierta realmente en un equipo de alto rendimiento. Algo que ocurre y que yo he comprobado a lo largo de estos 25 años millones de veces es que casi todas las personas tenemos una lista infinita de todos nuestros defectos y todas nuestras debilidades y en cambio nos cuesta muchísimo ver nuestros talentos. Un buen líder, una buena líder, creo que lo que tiene que hacer es catalizar talentos, es generar ese contexto para que todas las personas que trabajan y crecen con él o ella puedan descubrir en qué son buenos, potenciar todo eso y sobre todo hacer que esa habilidad y ese talento que yo tengo pueda llegar al mundo y hacerlo un poquito mejor. Creo que como seres humanos tenemos la obligación de descubrir cuáles son nuestros talentos, potenciarlos y utilizarlos para un buen objetivo común. Un equipo tiene que ser eso, y da igual de que sea la empresa, da igual de que sea la organización, que haya respeto, que haya comunicación no violenta, asertiva, eficaz, que haya un liderazgo horizontal, donde haya acuerdos y consensos y donde todo el mundo sienta que es visto y es respetado. Yo creo que esa es la clave. Y luego entender el conflicto como oportunidad, que eso creo que es algo que también nos tenemos que trabajar muchísimo. En el camino de crecimiento de un equipo, el conflicto es una de las fases por las que tenemos que pasar. Ver el conflicto como algo positivo y una oportunidad de aprender a relacionarnos mejor, a generar nuevos acuerdos, a ver qué tenemos que hacer distinto para que las cosas vayan mejor, es un regalo de vida y eso es algo que tenemos que trabajar mucho. Hablando de los equipos, te llamaron loca cuando decidiste implementar este enfoque en la carrera de una oposición, algo completamente individualista y que era completamente fuera de lugar. ¿Cómo decidiste llevar este enfoque a Equipo Laura? Buah, eso la verdad que es algo que me encanta contar y no me lo preguntan muchas veces, así que os agradezco mucho la pregunta. Mirad, yo llevo aplicando aprendizaje cooperativo en el aula, es que no me acuerdo cuántos años, pero tengo que remontarme al CPI de Atios, de Valdoviño, al que le tengo que estar muy agradecida porque fue el cole en el que estuve mis 10 últimos años de maestra en activo. Y en aquel momento tuve el apoyo tanto del equipo directivo como de mis compañeros, como sobre todo de las familias de un grupo al que yo le di clase durante 4 años, les di clase de primero a cuarto de primaria, que para mí eso fue un punto y aparte en mi vida profesional y también personal. Yo aposté por el aprendizaje cooperativo desde el mismo momento en el que me hablaron de él. Me acuerdo que en el Centro de Formación y Recursos de Ferrol, al que también le debo muchísimo porque yo aprendí muchísimo de su mano y durante muchísimos años fueron para mí claves porque me acompañaron y me dieron oportunidades increíbles de crecimiento personal y profesional.
Durante varios años tuvimos la gran suerte de que José Ramón Lago de la Universidad Vic de Barcelona venía a formarnos todos los meses aquí a Galicia a un montón de profes de la comarca en aprendizaje cooperativo, en un programa que es el que implementamos en Equipo Laura, Cooperar para Aprender, Aprender a Cooperar, que yo en aquel momento aplicaba en mi aula con mis peques. Os podéis imaginar que un cambio tan brutal en el aula no se hace de un día para otro, no es algo sencillo, ni inmediato, ni rápido, pero es algo que yo me tomé muy en serio desde el primer momento porque yo creía que era lo que necesitaba ya no solamente la escuela y mi alumnado, ¿no?, sino el mundo en general. Y yo, a medida que iba aplicando aprendizaje cooperativo en el aula, yo veía que eso tenía que funcionar con adultos. ¿Y qué hacía? Lo trasladaba a mis clases de oposiciones. Recordad que yo siempre compaginé las dos cosas. ¿Qué ocurre? Hubo un momento en mi vida en el que tuve alumnos y alumnas, que la mayoría de ellos están hoy como profes del equipo, en los que de verdad me di cuenta que era totalmente viable y posible cooperar para aprobar una oposición. Porque es verdad que yo al principio igual pues metía estructuras cooperativas, les explicaba lo que hacía en el aula, pero no me atrevía a llevar cooperativo de verdad a la preparación de oposiciones, como igual hacemos ahora. Es que al principio todo el mundo me decía que eso era imposible. Lo que ocurre es que yo tuve la gran suerte de tener equipos humanos a mi alrededor siempre, que eran personas con luz. Y recuerdo un equipo que era el que formaban la que es ahora la profe Sandra, la profe Alba, Ciro, que también fue profe de nuestro equipo y que todos los años viene a echarnos una mano y que también estuvo en Redeiras, y Lore, que es la pareja de Ciro, que ya en aquel momento tenía su oposición, pero era también como si formara parte del equipo. Y yo con ellos aprendí que cuando de verdad cooperas y cuando afrontas este camino tan duro de preparar una oposición y aprobarla de la mano de personas que te apoyan, que te aportan, que te ayudan a brillar y sobre todo que te sostienen en los momentos difíciles, ahí es cuando dije, esto es lo que yo quiero en mi vida. Y fueron ellos, me acuerdo perfectamente, los que me empezaron a decir, profe, yo creo que tenemos que empezar a pensar que igual aquí no puede venir todo el mundo, porque acordaros, yo daba clases en mi casa, yo tenía 4 alumnos, 5 alumnos, luego empecé a tener, pues cada vez tenía alguno más, pero claro, la gente me empezaba a conocer, era la profe de Valdoviño que preparaba opositores y opositoras, y claro, llegaba un momento en el que tenía más demanda de la que yo podía atender, entonces de alguna forma yo tenía que elegir o de alguna forma seleccionar quiénes iban a ser mis alumnos y mis alumnas. A mí hacer una lista de espera y que coger a la gente simplemente por el momento en el que me llamaran no me gustaba para nada, porque para mí es algo que yo siempre hice desde el corazón y, como os digo, en mi casa, es decir, tenían que ser personas que me aportaran algo en mi vida. Yo quería gente que realmente conectara con los valores que nosotros queríamos trasladar a la escuela pública. Y me acuerdo perfectamente que fueron ellos y más gente que en aquella época estaba con nosotros preparando la oposición los que me empezaron a animar a que empezáramos, por ejemplo, a pedir vídeos para que la gente se presentara para poder entrar en el equipo Laura. Yo me acuerdo perfectamente del primer día, del primer año, que hicimos como una especie de selección a través de vídeos que nos había mandado la gente para formar parte del equipo y quedáramos en nuestra casa, en el jardín, todos los que de aquella eran mis alumnos. Aún anda una foto de aquel día por ahí, que yo no sé cuántos seríamos, pero igual que éramos pues 15, 20 personas, no mucho más. Vimos todos los vídeos y dijimos, venga, de estas personas, ¿quiénes os gustarían, ¿no?, que estuvieran el año que viene? Y ahí empezó un poquito todo, porque realmente yo veía que era igual formar a adultos que formar a niños, que las necesidades eran las mismas. Claro, tantos años después ahora entiendo por qué, y es que es lo mismo, es lo que os decía antes, todos tenemos las mismas necesidades. Y es verdad que, mirad, que he tenido que escuchar cosas a lo largo de estos años porque me han llamado loca muchísimas veces, pero bueno, bendita locura y benditos locos y locas
los que lo vivieron conmigo. Yo creo que hubo un punto de inflexión en el momento en el que decidimos apostar, que formarse con Laura y luego con Equipo Laura era pensar antes en el equipo que en ti mismo, era un camino de crecimiento personal y no solamente profesional. Yo a todo el mundo le dejaba muy claro que venir aquí es verdad que te garantizaba, desde nuestra humilde opinión, la mejor formación que nosotros fuéramos capaces de dar, pero que también iba a ser algo muy exigente y sobre todo muy generoso, porque tienes que poner al equipo antes que a ti mismo. Tenemos ahí un cuadro que nos regaló el profe Pablo en su momento de Magic Johnson, entiendo que la frase es de él, no pienses lo que el equipo puede hacer por ti, piensa lo que tú puedes hacer por el equipo. Esa es una de nuestras creencias potenciadoras y ahí nació un poquito todo. Al principio, os insisto, de verdad que fue muy complicado y hubo mucha gente que igual me llamaba para venir a mis clases y yo les contaba un poco todo esto y directamente me decían, bueno, mira, estás loca, o sea, yo paso, perfecto, lo respeto, lo comparto, pues igual no era su momento, no era su lugar. Y así fue, y a partir de ahí, pues fuimos a peor, ¿qué queréis que os diga? Total y absolutamente. Y en ese sentido, ¿cuáles podrían ser esas herramientas o esos aprendizajes que consideras después de todo este tiempo necesarios para que un equipo vaya creciendo y vaya funcionando cada vez mejor? ¿Podrías resumírnoslos o citarnos esos conceptos que crees que son fundamentales? Para mí lo primero es la cohesión y el conocimiento mutuo. Es decir, tú no puedes trabajar en equipo con personas con las que no sientes algún tipo de conexión. Es decir, cuidar la cohesión y el conocimiento mutuo es clave. Es verdad que yo me he encontrado a lo largo de estos años a muchas personas que te dicen directamente que bueno, pues que ellos vienen aquí, igual no estoy hablando de Equipo Laura, igual me refiero más a otro tipo de organizaciones o de centros en los que hemos dado formación, que no vienen ahí a hacer amigos, que vienen a trabajar, yo también lo respeto, pero también os digo una cosa, yo creo que o hay una conexión humana o es muy difícil que el equipo llegue a ser un equipo de alto rendimiento. Aquí nosotros, ¿por qué tenemos tantas actividades extraescolares? ¿Por qué hacemos tantas cosas aparte de las clases? ¿Por qué? Porque donde de verdad nos conocemos, donde de verdad nos vemos, donde de verdad nos hacemos amigos y amigas, donde de verdad entendemos los zapatos de la otra persona, podemos ponernos en su piel, igual ser más amables y más empáticos en determinados momentos, es fuera del trabajo. Entonces, para mí, tener tiempos de calidad que nos permitan conocernos, escucharnos, poder comunicarnos de forma eficaz es clave. Conocernos está muy bien, pero aprender a comunicarnos también. El que yo sea capaz de decir lo que necesito, lo que me molesta, de forma respetuosa, siempre enfocándonos en soluciones, evitando buscar culpables, siempre poniendo el foco en el aprendizaje, teniendo claro que los conflictos son buenos y que si partimos todos de una actitud en la que vamos a ver esta situación como una oportunidad de aprendizaje de vida, de ahí todo lo que venga va a ser positivo. Y esto tiene que pasar en todos los equipos, da igual que sea, la familia es un equipo, el aula es un equipo, la empresa es un equipo, por lo tanto, cohesión, conocimiento mutuo, comunicación, enfoque en soluciones, acuerdos claros, conflicto como oportunidad y oportunidades de desarrollar talentos es lo que ahora mismo me viene a la cabeza cuando pienso en un equipo de alto rendimiento. Podríamos afirmar casi con certeza que donde hay un equipo va a haber un conflicto. Es casi imposible que no existan conflictos en los equipos. ¿Cómo haces para convertir esos problemas, esos conflictos, en oportunidades para el aprendizaje? Estoy tan de acuerdo contigo que yo diría que si no hay conflicto no hay equipo. Es decir, si todo va perfecto, o es que ya es un equipo que ya se ha convertido en un equipo de alto rendimiento, por lo tanto ya tienen las herramientas y la forma de comunicarse para que el conflicto no aparezca porque se anticipa, eso lo puedo entender, pero un equipo que nace es imprescindible pasar por esa fase. Es decir, primero vamos a pasar por una fase de conocimiento y de cohesión, luego va a venir una fase de conflicto, luego va a venir una fase de reconstrucción del equipo en base a lo que hayamos aprendido y luego ya es donde va a venir esa fase de crecimiento y de alto rendimiento. ¿Cómo podemos convertir el conflicto en una oportunidad? Yo siempre lo digo, depende de la actitud con la que tú afrontes el conflicto. Si tú el conflicto lo ves como
un marrón, una desgracia, un agobio, algo que te quita el sueño, algo, el fin del mundo, algo que nos va a llevar a la desgracia y que va a ser lo peor del mundo, entonces ahí ya os digo yo que no va a salir nada bueno. Si tú lo que intentas es entender y poner en común lo que esas personas que en ese determinado momento tienen encima de la mesa como un problema y les ayudas a ver todo lo que pueden construir a partir de ahí, ahí es donde puede haber crecimiento. Ojo, quiero ser también sincera, porque no siempre lo consigo, hay conflictos que no soy capaz de solucionar, esto no es mágico, ni quiero que la gente piense que para mí es fácil solucionar cualquier conflicto, no. Es cierto que aquí, después de tantísimos años gestionando equipos, puedo decir que la mayoría de las ocasiones creo que han sido oportunidades de aprendizaje. También os digo que he cometido muchísimos errores y que a día de hoy para mí hay conflictos que aún me dan miedo y que tengo que recurrir a personas de mi entorno para que me ayuden a gestionarlos. Y a veces lo hacemos mejor y a veces lo hacemos peor. Pero yo os diría una cosa, de cada conflicto yo aprendo algo, creo que crezco un poquito más y creo que todas las personas que forman parte de ahí se llevan algo en su mochila de vida para siempre. Mi objetivo es seguir adquiriendo herramientas y seguir equivocándome mucho, porque eso va a suponer que aprenda mucho y que pueda cada vez gestionarlos mejor. Aún a día de hoy os aseguro que hay cosas que me cuestan, pero eso es bueno, eso quiere decir que estoy en el camino, que todavía me falta práctica y eso es lo que me va a llevar a ¿qué? A seguir estudiando, a seguir profundizando, a seguir practicando y a seguir intentando ser un poquito mejor cada día. Después de 25 años, Laura, hace referencia al aprendizaje cooperativo, a la ADP, a la PNL. ¿Cuáles son otras habilidades clave que podrías identificar que te han permitido desarrollar el proyecto de Equipo Laura y transformarlo después de 25 años? Pues mirad, creo que la generosidad. Y os voy a decir por qué. Si yo echo la vista atrás, creo que lo que más he regalado a lo largo de estos 25 años es lo más valioso que tengo y lo que jamás voy a poder recuperar, que es mi tiempo. Me imagino que este podcast lo verán pues seguramente muchas personas que han formado parte de la tribu, que han formado parte y que forman parte de mi familia escogida, que han pasado conmigo muchas horas en mi emocionario, sabéis que en mi despacho ya hace años le llamaron así, y algo que yo he intentado siempre y que sigo intentándolo cada día es escuchar desde el corazón, intentar ayudar siempre que puedo a todas las personas que me lo piden, y creo que lo que me ha ayudado a que el equipo crezca es que hay mucha gente que ha sentido de verdad que este es un lugar donde se le ve, se le escucha, se le entiende. Es verdad que también ha habido mucha gente que no, también de aquí se ha ido mucha gente enfadada, es cierto, no lo vamos a negar, no todo es perfecto, sería engañar, es decir, aquí también ha habido gente, bueno, pues que ha tenido que dejar el equipo o que bueno, pues que decidió que este no era su sitio o que nosotros decidimos que no era su sitio. No quiero que tampoco parezca que todo esto es perfecto porque no lo es. Pero sí que es cierto que creo que una de las claves es el dar. Cuando tú das mucho, al final recibes muchísimo más. Yo lo tengo muy claro. No sabéis cuántas veces en mi vida me han dicho, pero eso lo haces gratis, y no les cobras, pero es que eso no lo puedes hacer así, pero ¿cómo vas a dedicar tanto tiempo a algo? No, es que no os lo podéis ni imaginar. Y yo siempre tuve claro que algo que a mí me da tanto bienestar, tanta felicidad, que me ayuda a sentirme realizada como persona, el ver que puedes poner un poquito de luz en la vida de alguien es el mayor tesoro que yo me puedo llevar en mi vida. Y creo que eso es algo que la gente ha valorado mucho, porque me lo han dicho muchas veces. Mirad, Redeiras, como decíamos antes, ha sido una ocasión maravillosa para volver a reunir a muchísima gente de la tribu. Y estos días he recibido muchísimos mensajes. ¿Y sabéis qué? Una de las palabras que más me han repetido estos días, gente con la que igual hacía años que no hablaba, es que se han sentido acompañados, vistos, y que Equipo Laura fue un lugar en el que se sintieron seguros y en el que se les permitió ser ellos y ellas mismas
sin ser juzgadas. Creo que eso es un regalo de vida y creo que la generosidad que no solo he tenido yo, sino que tienen todos los profes que forman parte de Equipo Laura, es lo que ha permitido que esto se convierta en lo que es. Porque sería muy injusto que hablara yo del tiempo que regalo, porque yo es verdad que regalo todo el tiempo que puedo, pero mis profes, mi equipo, regala tiempo, vamos, es que no os podéis imaginar cuánto. Yo creo que ni siquiera los alumnos y alumnas que tenemos aquí son conscientes del esfuerzo y de la generosidad que hay detrás. Eso es lo que hace mágico este proyecto, que la gente que está aquí no está aquí por dinero, no está aquí por un sueldo, está aquí por un propósito, está aquí por una visión, por una misión, porque quieren aportar algo al mundo. Entonces eso es lo que hace que este lugar sea así. Yo creo que se siente en cada esquina, en cada clase y que todo el mundo que forma parte del equipo lo ve y lo siente porque es así, es así. Y desde hace unos meses intentas llevar esta magia al mundo de las empresas. Eres miembro de uno de los grupos de networking más grandes e importantes de Galicia, BNI Albatros. Desde que has entrado en el mundo empresarial, ¿qué has aprendido? ¿Qué te llevas de ese mundo a la educación, a las familias? ¿Qué nos podrías contar? Bueno, tengo que deciros que para mí entrar en BNI y sobre todo en Albatros fue también un salto cualitativo y cuantitativo en mi vida brutal. Como yo os decía, yo me siento maestra, pero la vida me ha llevado a convertirme en empresaria. Es algo que aún me cuesta aceptar, pero realmente tengo ya varias empresas, tengo un montón de personas que trabajan conmigo y mi rol ha ido cambiando a lo largo de estos años y yo veía que me faltaba una mirada en esa dirección. Llegaron a mi vida de repente, por un lado, la oportunidad de poder entrar en este grupo y por otro lado, Tony y Salo, que son mis socios en Equipo Laura Organizaciones. Lo que yo he cambiado en este último año y medio ha sido una auténtica barbaridad. Y, por ejemplo, entrar en BNI, a mí sabéis que me ha permitido ver que también se puede trabajar en equipo desde el mundo empresarial. Algo que me ha entusiasmado desde el principio es que nosotros actualmente somos ahora ya casi 80 miembros, 80 empresarios y empresarias que nos reunimos todos los jueves a las 7 de la mañana para ayudarnos. Porque el lema, el mantra de BNI es Givers Gain, da para luego recibir. Eso conecta totalmente con mi mirada al mundo y a las organizaciones. He tenido además la inmensa suerte después de poco más de un año, pues he tenido el honor de ser nombrada vicepresidenta del grupo, con lo cual me permite ver desde dentro todo el trabajo que hay detrás, de cómo hay un montón de personas que lo que hacen es trabajar cada semana para intentar ayudar a sus compañeros y compañeras, porque cuando tú entras en un grupo de BNI lo que haces es ser comercial de tus compañeros y compañeras, de intentar ayudarlos y de que ellos te ayuden. Es tan mágico ver que en ese mundo que aparentemente puede parecer tan gris, tan competitivo, o como yo lo veía desde el desconocimiento, una de las creencias limitantes que he tenido que trabajar conmigo misma es precisamente esa, ¿no? Que el mundo de la empresa puede ser una oportunidad maravillosa también para hacer del mundo un lugar mejor. Y el ver cómo he encontrado, por ejemplo, a compañeros y compañeras que me han apoyado desde el minuto cero, que por ejemplo han sido fundamentales para que Redeiras fuera lo que fue algo mágico, increíble, a mí me ha enseñado muchísimo. Yo lo que estoy intentando aportar a BNI es también precisamente toda esta mirada, ¿no?, de Equipo Laura. Nosotros desde Equipo Laura Organizaciones pues queremos ayudar a líderes y a empresas a que sean más productivos, sean más felices, tengan equipos mejor coordinados, donde trabajen más y trabajen mejor, y creo que Albatros ha sido sin duda pues una pieza clave. Y yo estoy súper agradecida de formar parte de este grupo, de esta red mundial, porque ya os digo, es una red que hay en todo el planeta
y me siento muy afortunada de ir todas las semanas, muy contenta además de estar a las 6 de la mañana, reunida con un montón de compañeros y compañeras con los que trabajo mano a mano, y eso también nos está influyendo y nos está ayudando muchísimo en Equipo Laura, porque es como bidireccional. Yo quiero pensar que parte de Equipo Laura está ayudando a Albatros y desde luego Albatros también está ayudando muchísimo a Equipo Laura. Al final es red de personas, y si os dais cuenta, hablemos de lo que hablemos, siempre acabamos en lo mismo, y es que juntos somos más fuertes, que el equipo es la llave del éxito y que sin duda yo solo igual puedo llegar más rápido, pero juntos vamos a llegar más lejos. Qué bueno, Laura. Pues para ir centrándonos en la parte final del podcast, tenemos 3 preguntas que dirigimos siempre, vamos a dirigir a todas las personas que nos acompañen, y esa primera pregunta sería, pensando en el pasado, en tu historia, ¿habría alguna cosa que cambiases o algún recuerdo especial que te gustase compartir? A ver, podría compartir miles de recuerdos que tengo con los que en su momento me sentí fatal. Lo que pasa que quiero también deciros que algo que he aprendido a lo largo de estos años es a ser mucho más autocompasiva conmigo misma, aprender a perdonarme, a mirarme un poquito yo a mí misma con amor para así poder mirar a otros. Y, por ejemplo, como madre he cometido muchos errores, pero es que no sabía hacerlo de otra forma. Y creo que cometer esos errores también me ha ayudado a tomar conciencia para luego aprender, y fijaros, gracias a esos errores probablemente exista hoy en día pues lo que es Equipo Laura Familias y todo lo que supuso eso. Yo sí os diría recuerdos que a mí más me han marcado en negativo o que más daño me hacen son algunos que tengo como alumna, porque he tenido momentos muy complicados, y luego como mamá, porque me hubiera encantado saber cuando nacieron mis hijos lo que sé hoy. Cuando vienen a nuestra escuela de familias, papás y mamás que incluso o no han tenido a su hijo o es muy pequeñito, yo siempre les digo lo mismo. No sabéis lo que hubiera dado yo porque alguien me hubiera contado cuando mis hijos eran pequeños lo que nosotras os vamos a contar aquí. Ojalá eso sí que lo hubiera cambiado si lo hubiera sabido, pero bueno, quiero pensar que con el tiempo pues todo pasa por algo, que lo que viene conviene, que es algo que decía una también de mis grandes profes, y que equivocarse es una oportunidad para aprender. La segunda pregunta en esta fase final del podcast es sobre el presente. Si nos tuvieras que decir algo que disfruta Laura en su día a día, que no tiene que ver con el trabajo o con su vida, ¿qué dirías que es? Lo que disfruto, pues mira, Yago, no sé si se dijo, no sé si se puede decir, pero entiendo que todo el mundo sabrá que tú eres mi hijo. Algo que me hace tremendamente feliz es veros a ti y a tu hermana, veros juntos, y lo que viví el otro día en Redeiras, cuando los dos me presentasteis antes de que yo hablara, creo que puedo decir que ha sido uno de los momentos más emocionantes y más felices de mi vida. Ha sido el mayor regalo que me podríais hacer como hijos, y veros a vosotros y veros las personas en las que os estáis convirtiendo es sin duda mi mayor tesoro y algo que me hace inmensamente feliz y sin duda lo que más valoro a día de hoy. Wow, increíble, Laura. Pues bueno, ahora ya simplemente para terminar, esa pregunta que hacemos sobre el futuro, te quedan muchos años aún por delante, desarrollando Equipo Laura, muchísimos proyectos. Muchos Redeiras más. Ay, por Dios, solo pensarlo ya, madre mía. Laura, ¿cuál sería ese propósito, ese objetivo que te gustaría haber realizado en los años que tienes por delante en tu desarrollo profesional? ¿Sabéis qué me gustaría? Ser catalizadora de talentos. Esto yo no sé si se lo escuché a alguien, igual le estoy robando la frase a alguien y no me acuerdo, o no sé si fue una inspiración mía. Pero a día de hoy, después de tantos años, siento que ahora mismo mi misión en el mundo es generar contextos para que personas como vosotros podáis crecer. Yo soy una persona positiva y tengo esperanza, porque creo que a pesar de que las nuevas generaciones, las personas jóvenes, tenéis muy mala fama en general,
yo os aseguro que veo en vosotros y en vosotras la esperanza de que el mundo pueda ser mejor. Veo tanto talento a mi alrededor, veo tantas personas maravillosas, veo tantas personas que pueden aportar tanto al mundo. Me atrevería a decir que tengo además ese don de ver en cada una de las personas que me rodean cosas sobre ellas mismas que ellas todavía no ven. A mí lo que me encantaría en el futuro es poder ayudar a que toda la gente que tengo a mi alrededor crezca, se desarrolle, descubra cuáles son de verdad sus talentos y sobre todo que utilices esos talentos para que el mundo sea un poquito mejor. Eso lo decía Renzulli en una conferencia que tuve la suerte de escuchar hace unos años en directo en Santiago, y él decía que el talento es muy importante cómo lo dirijamos, porque una persona con un gran talento puede conseguir la cura contra el cáncer o crear la bomba atómica que termine con el mundo. Por lo tanto, esta frase que es suya, a mí me parece que puede ser un buen final y que antes os hacía un poquito referencia a ella. Me encantaría que en estos años yo fuera capaz de ayudar a la gente a descubrir qué tiene que aportar en el mundo, que yo ayudara a la gente a desarrollar todas esas habilidades y que ayudara a la gente a poder encontrar la forma de poder devolvérselas a la sociedad y que así dejemos el mundo un poquito mejor de cómo lo hemos encontrado. Y ahora ya para acabar este podcast tenemos una última dinámica final. Como puedes ver, tenemos una regadera, el símbolo de Equipo Laura, la regadera de Equipo Laura, y para esto la tenemos para que escribas una palabra o una frase que nos quieras regalar, que quieras dejar en este podcast, que represente todo lo que hemos hablado y que sobre todo te represente a ti en lo que es Equipo Laura. Pues mirad, yo voy a poner 3 palabras, ¿me lo permitís? Lo que voy a poner es equipo, familia y tribu. Creo que son 3 palabras que en algún momento me tendré que tatuar. No tengo ningún tatuaje en mi cuerpo, pero creo que en algún momento tendrá que llegar, porque creo que representan totalmente lo que siento cuando hablo de vosotros y de todas las personas que tengo la suerte de tener a mi alrededor. Yo invito a que todo el mundo encuentre a su equipo, que ese equipo se convierta en familia y que esa familia crezca tanto para ser una tribu, porque ojalá haya más equipos, familias y tribus como estas que regalen tantas cosas buenas y que hagan que el mundo sea, pues eso, un poquito más amable, un poquito más simpático, un poquito más inclusivo y un poquito más feliz. Pues nada, simplemente mientras Laura puede escribirnos esa dedicatoria en la regadera, decir que podemos encontrar la formación, el acompañamiento, el desarrollo desde Equipo Laura mediante la web, equipolaura.es, en los 3 ámbitos de educación, familia y empresas, y también nuestro podcast con el que estrenamos este episodio, y queremos también darle las gracias a Laura por permitirnos iniciar este proyecto de esta manera, desde la cual intentaremos que aprendamos todos nosotros los primeros. Sí, nada, gracias por venir, por permitirnos soñar, por permitirnos hacer esto, que esto se convierta en realidad después de unos meses de trabajo, y gracias por ser el primer episodio y el inicio de lo que esperamos que sea un proyecto mucho más grande. Gracias a vosotros, chicos, tenéis que estar muy orgullosos, sois unos valientes, sois unos emprendedores, el trabajo que hay detrás, y desde luego no os podéis ni imaginar el honor que es para mí estrenar este proyecto, que estoy completamente segura de que va a llegar muy lejos. ¿Y sabéis por qué? Porque está hecho desde el amor, y cuando se hace desde el amor todo tiene que salir bien. Gracias por permitirme ser vuestra primera invitada, os aseguro que es todo un honor, y muy feliz seguiré todos vuestros episodios y seré vuestra primera fan, sin duda. Gracias y felicidades por vuestro trabajo. Muchas gracias, Laura. Nos vemos en el siguiente episodio de Más allá del equipo. Recordad, el equipo es la llave del éxito.